Esta tarde me ha tocado darles a ustedes algunos conocimientos acerca de la insuficiencia respiratoria y gases en sangre arterial. Para antes hablar de la insuficiencia respiratoria, de la fisiopatología y la semiología, primero vamos a recordar algunos conceptos necesarios para poder después entender más adelante estas dos partes. Entonces vamos a hablar tanto de la anatomía, la fisiología. Bueno, como les dije, dentro del índice tenemos la definición de la respiración, anatomía y la fisiología respiratoria, la clasificación en la cual vamos a hablar la fisiopatología, vamos a mencionarles todos los mecanismos fisiopatológicos y la semiología. Empezamos con una pregunta que es necesaria y es ¿qué es la respiración y en qué consiste? Para empezar, la respiración, como lo dice ahí, es un proceso vital para la función normal en todos los niveles, desde una célula hasta nosotros que somos un organismo. Nosotros, al momento de la respiración, nosotros inspiramos, realizamos dos procesos, una inspiración y una expiración. La inspiración consiste en un suministro de oxígeno, en lo cual va a llegar a nivel va a pasar por las vías aéreas hasta llegar al nivel alveolar y este alveolo va a estar en contacto con un capilar sanguíneo mediante el cual van a hacer un intercambio de gases por difusión y después esa sangre que se va a oxigenar va a ser llevada a la aurícula izquierda, después va a pasar al ventrículo izquierdo, va a ser bombeada y va a llegar a todos los órganos de nuestro cuerpo. Estos órganos van a tener un metabolismo y el principal subproducto de este proceso, de ese metabolismo, es el dióxido de carbono, que se libera de esos tejidos y que otra vez es llevado, otra vez llega otra vez con los capilares y en los capilares, otra vez en contacto con los alvéolos, hacen ese intercambio. Intercambian oxígeno por CO2 y ese CO2 que se resultó de ese metabolismo va a ser expirado. Entonces, la inspiración va a ser en el ingreso de oxígeno, va a constar de forma práctica en el ingreso de oxígeno y la expiración va a constar en la expiración del CO2. ¿Cuáles son los componentes principales de la respiración? Nosotros necesitamos, bueno, para realizar el acto respiratorio, nosotros necesitamos principalmente un centro respiratorio que se va a encontrar a nivel del bulbo raquídeo. Va a existir un centro respiratorio dorsal y ventral, los cuales van a controlar ciertos músculos y, por ejemplo, el centro respiratorio dorsal va a controlar el diafragma y también los intercostales externos. Y el centro respiratorio ventral va a controlar las regiones en sí de los músculos accesorios, como pueden ser los esternocleidomastoideos, los escalenos, y también va a tener una participación en la expiración. Entonces, principalmente vamos a tener un centro respiratorio, unas vías, los nervios periféricos, van a estar conformados los músculos, la pared torácica, los pulmones, y en los pulmones vamos a encontrar los alvéolos, en los cuales va a haber un intercambio de oxígeno y CO2 a nivel alveolo capilar, y también, bueno, el componente principal, la acción de los músculos respiratorios va a generar un mecanismo de ventilación. O sea, va a generar esos movimientos que van a generar la facilidad para que nosotros cuando inspiremos aire, el pulmón primero el pulmón pueda expandirse correctamente, y para eso va a también tener una gran participación el diafragma, y los músculos también como los intercostales internos y externos, los externos para la inspiración y los internos para la expiración, y todos estos en conjunto van a participar en la respiración. Dentro, como les dije, los componentes efectores, tenemos el sistema nervioso central, las aferencias, tenemos los nervios periféricos, los músculos respiratorios y la pared costal, y tenemos las vías aéreas. ¿Por qué les he puesto estos números? Les he puesto 1, 2, 3 y 4,
¿Por qué? Porque tenemos que recordar para más adelante, cuando veamos la fisiopatología, que estos cuatro constituyen la bomba respiratoria. Nunca olviden esto. El sistema nervioso, el control respiratorio, el centro respiratorio, los nervios periféricos, los músculos respiratorios y las vías aéreas, todos esos constituyen la bomba respiratoria. En la anatomía respiratoria, como les he mencionado, existen músculos inspiratorios y músculos expiratorios. Pero en los músculos inspiratorios quería tomarme un momento para decirles que hay participación de músculos inspiratorios en la inspiración normal y en la inspiración forzada. En la inspiración normal tenemos, habitualmente participa el diafragma y los intercostales externos, pero en la inspiración forzada hacemos uso de la musculatura accesoria, como los músculos que son los escalenos, los esternocleidomastoideos. ¿Qué importancia tiene esto? Porque, bueno, la importancia aquí es que en la parte semiológica nosotros cuando hagamos el examen físico, tenemos que cuando observemos al paciente, si es que el paciente tiene una dificultad respiratoria, entonces, si es moderado o ya es notable, entonces nosotros a simple observación podemos ver un uso de la musculatura accesoria. Principalmente nosotros vemos los esternocleidomastoideos si es que vemos que se están actuando en el mecanismo de la inspiración, entonces nosotros podemos decir que el paciente está cursando con un cuadro de dificultad respiratoria. Entonces, para eso nos sirve conocer la anatomía respiratoria. Entonces, no olviden que la inspiración forzada era a base de los escalenos y los esternocleidomastoideos. Como les dije, bueno, aquí están los músculos encargados de la inspiración: esternocleidomastoideos, escalenos, serrato anterior, intercostales externos y el diafragma. Y la expiración, vamos a encontrar los intercostales internos, los transversos torácicos, el oblicuo mayor, el oblicuo menor. Ahora, recordar dos términos importantes, que es la ventilación y la perfusión. De manera práctica, nosotros podemos decir que la perfusión depende de la circulación, de la sangre que es bombeada, que va por la circulación. Entonces la cantidad de sangre, o sea, que haya un vaso sanguíneo que transporte sangre. Entonces aquí podemos hablar de perfusión, y podemos hablar de ventilación, la cantidad de aire que contiene oxígeno que puede llegar al alveolo. Entonces, cuando nosotros encontremos este alveolo capilar, hablamos aquí, consta el proceso este va a ser considerado como la ventilación, y esto es la perfusión. ¿Y por qué es importante, chicos? Otra vez, porque hay alteraciones tanto aquí como aquí, en la ventilación y en la perfusión, que van a generar un mecanismo fisiopatológico en la insuficiencia respiratoria. ¿Qué va a pasar? En algunos casos, hay algunas enfermedades que colapsan los alveolos. Entonces, esas regiones que están colapsadas, no va a haber ventilación, no va a haber llegada de oxígeno para hacer el intercambio gaseoso. Entonces, simplemente hay perfusión. ¿Y qué pasa? Esta sangre que tiene presión de CO2 aumentada, entonces eso significa que la sangre presión de CO2 aumentada y presión de oxígeno baja. Entonces, considéralo como sangre desoxigenada. Sangre desoxigenada. Entonces, esta sangre tiene que oxigenarse en esta región, en este espacio del alveolo capilar. Ahora, se supone que si es que no hay ventilación, entonces la circulación va a seguir. Y se supone que como ya ventilaste, la sangre ya debería ser sangre oxigenada, que va a llegar a la aurícula izquierda, van a unirse estos capilares, van a formar vasos de mayor calibre y van a llegar a la aurícula izquierda. Esta aurícula izquierda va a pasar la sangre al ventrículo izquierdo y va a ser bombeada esta sangre y va a dirigirse a todos los tejidos que tenemos en nuestro organismo. Entonces, ¿qué pasa si es que no hay ventilación? Esta sangre va a seguir fluyendo, pero no va a ser oxigenada. Entonces, consideramos esto como sangre desoxigenada.
con baja presión de oxígeno y presión de CO2 aumentada. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay otros capilares que sí van a oxigenar la sangre, sí, no habría ningún problema con ellos, pero va a haber una mezcla de sangre que no se oxigena con sangre que sí se logró oxigenar. Entonces, ahí alteraría la presión de oxígeno con la que llega esta sangre a la aurícula izquierda. Entonces, hay que saber tener esa consideración. Entonces, hablaba de la ventilación y la perfusión. Ahora, ¿qué pasa si hay una alteración en la perfusión? Entonces, ¿qué pasaría? Hay, por ejemplo, existen algunas alteraciones anatómicas, por ejemplo, que este vaso sanguíneo puede generar otro, hay una generación de un vaso sanguíneo que evita la cercanía con un alveolo, o sea, evita toparse con un alveolo, entonces simplemente este vaso sanguíneo no se va, este vaso sanguíneo no va a encontrar un alveolo que lo va a ventilar, que le pueda realizar el intercambio gaseoso, entonces esta sangre también va a estar con un alto valor de una alta presión de CO2 y una presión de oxígeno baja. Entonces va a llegar esta sangre otra vez. Digamos que esta sangre sí se oxigenó. Esta sangre lo pintamos de rojito. Entonces, esta parte lo pintamos otra vez de rojo. Entonces, todo esto es de rojo, otra vez rojo. Entonces, esta sangre que sí se oxigenó, va a estar en contacto con sangre que no lo hizo. Entonces, aquí hay una alteración en la perfusión. ¿Por qué? Porque puede haber, el vaso sanguíneo ha generado una vía alterna para evitar la ventilación, pero sí hay alveolos, solo que el vaso sanguíneo no ha generado un mecanismo para evitar ese vaso sanguíneo. Entonces, todo esto va a generar una disminución de la presión de oxígeno y menor oxígeno para los tejidos. Y entonces, esto sí se va a expresar si es que el paciente, si es que esto dura por mucho tiempo, entonces el paciente ya va a manifestar signos y síntomas. Ahora, en la perfusión sanguínea nosotros aquí estamos observando lo que pasa a nivel alveolar y esta imagen es lo que pasa a nivel de los tejidos. ¿Qué pasa? Que a nivel alveolar, en esta circulación capilar que está en las cercanías con un alveolo, va a haber una difusión. ¿Por qué? Porque tenemos una presión de oxígeno y entonces va a pasar de mayor presión a menor presión. Entonces, esos 104 milímetros de mercurio, que es la presión de oxígeno que nosotros hemos inspirado, va a pasar para la sangre y la sangre, ¿qué va a hacer? Esta va a intercambiar el oxígeno por el CO2. Aquí lo mismo. ¿Qué va a pasar? Aquí esta sangre es la que ya se oxigenó y que va a llegar al tejido. Pero el tejido, ¿qué tiene? El tejido tiene, ¿qué es? Ya realizó su metabolismo, entonces tiene como desechos, o sea, tiene como, digamos, metabolitos, después de lo residual va a intercambiarnos el oxígeno por el CO2. Entonces esta sangre va a llegar con alto nivel de CO2 para otra vez llegar aquí para una nueva ventilación y que pueda otra vez oxigenarse la sangre. Entonces, les repito, la parte de la perfusión depende del flujo sanguíneo que llegue, o sea, el flujo de los vasos sanguíneos que estén en contacto con el alveolo, y la ventilación depende del oxígeno que se ha inspirado, que llega a nivel alveolar. Ahora, el transporte de oxígeno y de CO2. Bueno, aquí podemos observar un glóbulo rojo que, bueno, el transporte aquí tenemos cómo se está transportado tanto el oxígeno como el CO2 y tiene diferentes formas de ir transportado. Puede ir transportado el CO2, por ejemplo, en plasma, a, a través de la hemoglobina como bicarbonato. Entonces, 7% del CO2, del transporte del CO2 va disuelto en plasma. El 23% va acompañado de la hemoglobina, va siendo llevado por la hemoglobina, y el 70% va a encontrarse
disuelto es disuelta en forma de bicarbonato. El oxígeno va a estar 1.5% de este, va a estar disuelto en plasma y 98.5% va a estar acompañado de la hemoglobina. ¿Qué interesa aquí? ¿Qué es lo que interesa? Tenemos la curva de disociación de la oxihemoglobina, que nosotros cuando hablemos de esto vamos a hablar de la afinidad que tiene el oxígeno a la hemoglobina, y van a haber ciertos factores que van a alterar esta afinidad. Entonces, la oxihemoglobina como les dije, va a transportar oxígeno. ¿Y cómo calcular el contenido de oxígeno en sangre arterial? Aquí tenemos la fórmula. El contenido arterial de oxígeno es 1.36 por el valor de la hemoglobina en el paciente por la saturación de oxígeno que éste presenta. ¿Qué es la saturación de oxígeno? Es el porcentaje de oxígeno que está siendo llevado por la hemoglobina. Que está asociado a la hemoglobina. Entonces, esto más 0.03 de la presión parcial de oxígeno, por la presión parcial de oxígeno, esta suma de estos dos valores va a darnos como resultado el contenido arterial de oxígeno. Pero estábamos hablando de la disociación de la oxihemoglobina. Entonces, les mencioné la curva de la oxihemoglobina y cómo esta podía alterarse. Hay diferentes factores que van a hacer que la curva se vaya a la derecha o que se vaya a la izquierda. ¿Qué implica que se vaya a la derecha? Que va la oxihemoglobina, la hemoglobina no va a perder afinidad por el oxígeno, entonces no lo va a transportar. ¿Y qué factores son los que van a afectar esta curva de disociación de la oxihemoglobina? Van a afectar el pH, la presión parcial de CO2 y la temperatura. También hay otra que es el aumento del 2,3 difosfoglicerato. Ahora, el aumento de iones hidrogeniones, lo cual va a generar una disminución del pH, va a llevar consigo que esta curva de disociación de la oxihemoglobina se desvía a la derecha. Una desviación a la derecha va a hacer que la hemoglobina pierda afinidad por el oxígeno. Lo mismo va a pasar en el caso si es que aumenta la presión de CO2 y si es que hay un aumento de temperatura. Y lo opuesto va a generar una desviación de la curva hacia la izquierda, que va a hacer que la hemoglobina tenga mucho mayor afinidad por el oxígeno. Bueno, esto del transporte del CO2, como les dije, les hablé cómo era transportado el CO2 en plasma, a través de la hemoglobina y como ion bicarbonato. Eso ya se los he mencionado en la primera, les vuelvo a repetir. Acuérdense de los porcentajes porque también es importante saberlo. Y recién en base a lo que hemos visto hasta ahorita, nosotros podemos empezar con la parte de la insuficiencia respiratoria. Y empezamos con una definición. La insuficiencia respiratoria en condiciones de reposo a nivel del mar y respirando aire ambiental se define como la presencia de una hipoxemia arterial. ¿Qué es una hipoxemia arterial? Que la presión parcial de oxígeno sea menor de 60 milímetros de mercurio. Y les regreso a esta parte. 60 milímetros de mercurio es una saturación de 90. Cuando nosotros utilizamos el pulsioxímetro, nos encontramos una saturación de 88, menor de 90, ya puedes considerarlo como una hipoxemia. Entonces, se define con la presencia de hipoxemia arterial, una presión parcial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio, que puede estar acompañado o no de hipercapnia. ¿Qué es hipercapnia? El aumento de la presión de CO2. La presión de CO2 es superior a 50 milímetros de mercurio. Otras bibliografías te dicen que puede ser mayor de 45 milímetros de mercurio, pero generalmente te dicen una hipercapnia, presión parcial de CO2 mayor de 50 milímetros de mercurio. En otros términos, se considera la insuficiencia respiratoria como es la pérdida de la capacidad de ventilar adecuadamente o de proporcionar oxígeno a la sangre. De proporcionar oxígeno a la sangre, y esta va relacionada con la ventilación.
¿Por qué va relacionada con la ventilación? Porque la expiración va a generar la eliminación del CO2. Si es que no hay ventilación que consta de la inspiración y de la expiración, no solo no va a haber ingreso de oxígeno, sino que no va a haber eliminación de CO2. Y si no hay eliminación de CO2, va a haber acumulamiento y va a haber aumento de la presión parcial de CO2. Entonces, ya el cuerpo, el sistema pulmonar ya no puede satisfacer las demandas metabólicas del cuerpo con respecto a la oxigenación de la sangre y o, porque puede estar acompañado o no, de la eliminación del CO2. Dentro de la clasificación de la insuficiencia respiratoria, también de forma rápida, práctica, no aplicas para todos los casos, pero o sea, cuando se clasifican tratan de facilitarse la vida cuando lo clasifican de esta manera. La insuficiencia respiratoria se puede clasificar en 1 y 2. Existen otros tipos, como la 3 y la 4, pero están incluidas dentro de estas. La insuficiencia respiratoria tipo 1 es precisamente por una falla pulmonar. Y la insuficiencia respiratoria tipo 2 es por una falla de la bomba. Y les mencioné en la parte de la anatomía de los mecanismos efectores qué era la bomba. Era el sistema nervioso central, los nervios periféricos, los músculos respiratorios y la pared costal y la vía aérea. Esos 4 formaban la bomba y una falla de alguno de esos 4 puede producirte una insuficiencia respiratoria tipo 2. La tipo 1 era hipoxémica y la tipo 2 es hipercápnica. Entonces, si encuentras una presión parcial de oxígeno menor de 60, hay una hipoxemia, insuficiencia respiratoria tipo 1. Si esta está acompañada por una hipercapnia, por una presión parcial de CO2 mayor de 50 milímetros de mercurio, insuficiencia respiratoria tipo 2, porque hay presencia de hipercapnia. Ahora, en la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria tipo 1, bueno, se habla siempre de estos 5 mecanismos fisiopatológicos. ¿Cuáles son? Aquí los tienen el desajuste, ventilación, perfusión, la derivación derecha-izquierda, difusión deteriorada, el oxígeno inspirado bajo y la hipoventilación alterada. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué este está de rojo? Esto está de rojo porque este es el mecanismo más frecuente que causa el más frecuente que te puede causar insuficiencia respiratoria. Ahora, el desajuste ventilación-perfusión. Les hablé de los 2 términos, tales como qué era la ventilación, cómo podemos definir fácilmente qué es la ventilación y qué era la perfusión. Entonces, digamos, te los voy a poner en un ejemplo de un paciente que tuvo una obstrucción de la vía aérea con un objeto se pasó un objeto y ese objeto pasó a la vía aérea, llegó a la vía aérea y generó una obstrucción. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Por esta obstrucción, se supone que el pulmón debería estar hasta acá. En un pulmón, bueno, esto no es un pulmón normal, pero digamos, en esta parte, digamos que está normal. Por esta obstrucción, estos alvéolos que se encontraban en esta zona colapsan. ¿Por qué? Porque no hay ventilación, no llega aire a esta zona. Bueno, ¿esto qué puede generar? Colapse el alvéolo y esto es lo que va a pasar. Tienes perfusión. ¿Por qué? Porque sí hay circulación, sí hay capilares que llegan, pero lo que no está llegando, lo que no hay es alvéolos. O sea, tienes perfusión, pero no tienes ventilación. Entonces, ¿cómo es el cociente en la división ventilación-perfusión si la ventilación es 0? Entonces, todo esto va a ser igual a 0. En este caso, que se le conoce como shunt o cortocircuito. ¿Qué va a pasar aquí? Tienes un capilar, va a transportar sangre que es desoxigenada, que tiene presión de CO2 de 45 y presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, y se tiene que oxigenar para salir con una presión de oxígeno de 105 y una presión de CO2 de 40. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Como los alvéolos de esta zona han colapsado,
el capilar va a seguir, se supone que debías haber, bueno, aquí en esta zona debía haber ventilado, debía haber el intercambio de gases, pero no lo hubo. Entonces, esta sangre va a seguir su trayecto, va a ser recogida y va a unirse con otros vasos sanguíneos, pero van a haber otras zonas que sí se lograron, o sea, estas zonas, por ejemplo, estas zonas, sí va a haber una ventilación. Y hay perfusión y hay ventilación. Entonces, sí va a haber un intercambio correcto de gases y va a salir sangre oxigenada. Pero ¿qué va a pasar? Se va a juntar, porque todas estas se juntan para formar vasos grandes, comienzan a formar vasos de mayor calibre, hasta llegar a la aurícula izquierda. ¿Qué va a pasar? Esta sangre que tenía bajo contenido bueno, baja presión de oxígeno, va a unirse con sangre que sí tiene alta presión de oxígeno. Entonces es como si mezclaras un alcohol de 70 o 90%, digamos, con un alcohol de 30%. ¿Qué va a pasar? El porcentaje va a variar, va a disminuir, ya no va a ser 90, puede ser 70, 60. Entonces, eso es lo que va a suceder aquí también. Tienes sangre con presión de oxígeno que está aumentada y tienes presión de oxígeno que es baja, muy baja. Entonces, simplemente esta sangre no va a estar, cuando se mezcle todo, simplemente esta sangre no va a tener la presión de oxígeno normal que nosotros encontramos habitualmente. Entonces, este es el caso del desajuste ventilación-perfusión. Una derivación derecha-izquierda puede ser causada por una falla en la anatomía, como por ejemplo, tenemos un término que se llama shunt anatómico, pero esto no es, bueno, va a tener el mismo efecto que el anterior. Va a haber una mezcla de sangre que no se oxigena, o sea, no oxigenada con sangre que sí está oxigenada, pero va a ser porque el capilar pulmonar simplemente va a generar un vaso alterno, un vaso que va a evitar el contacto con un alveolo ventilado. Entonces, este vaso no tiene sangre oxigenada y se mezcla con sangre que sí se logró oxigenar. Entonces, como les dije, va a terminar en el mismo resultado, que la presión de oxígeno que lleva esta sangre, que debería ser de 105 milímetros de mercurio, no va a ser posible encontrarla. ¿Por qué? Porque hay una mezcla de sangre oxigenada con sangre no oxigenada. Lo mismo pasa, por ejemplo, en una comunicación interventricular. Pero Kevin, tú estás diciendo que esta es una derivación derecha-izquierda. Derecha-izquierda, y lo que tú estás mostrando es un CIV, que es una comunicación interventricular, y que es el paso. Primero, recordemos algo de fisiología. Entonces, ¿quién es el que tiene más presión? ¿El ventrículo derecho o el ventrículo izquierdo? El ventrículo izquierdo tiene mayor fracción de eyección, todo. Ahora, entonces, aplicando presiones, entonces, ¿cuál es el que tiene más presión? De izquierdo que derecho. Bien. Ahora, este tiene más presión, entonces la sangre va a ir de izquierda a derecha, pero tú estás hablando, Kevin, de derecha a izquierda. ¿Qué significa eso? Bueno, tienen razón en la parte de que es izquierda-derecha, pero ese es de forma aguda. ¿Qué va a pasar? Que va a pasar el tiempo, la sangre va a pasar al ventrículo derecho y va a ser bombeada. Pero ¿qué va a pasar? Tenemos aquí la arteria pulmonar y después las arteriolas pulmonares. ¿Qué va a generar en las arteriolas pulmonares? Hay más flujo, chicos, hay más flujo, va a haber más presión. Entonces va a generar a largo plazo una hipertensión arterial pulmonar. Esta presión va a lesionar las arteriolas pulmonares. ¿Y qué va a pasar? Como tienen demasiada presión estas arteriolas pulmonares, su mecanismo el mecanismo que van a ellos efectuar es aumentar la resistencia. Entonces, tú tienes, a ver, tienes un vaso sanguíneo que lleva un flujo. Ahora, ¿qué pasa si aumenta este flujo sanguíneo? El vaso sanguíneo, la arteriola va a poner una resistencia al movimiento.
Con el tiempo, las arteriolas pulmonares se van a lesionar tanto de que el único mecanismo que les va a quedar es aumentar la resistencia. Y al aumentar la resistencia al flujo, ¿qué va a pasar con el flujo? Si antes iba así, ahora va a ir en sentido contrario. El flujo va a regresar y simplemente va, mediante la misma comunicación interventricular, va a regresar de derecha a izquierda. Pero este es un proceso crónico, no es un proceso agudo. Pero de todas formas vale la pena mencionarlo dentro de la clasificación de la derivación derecha-izquierda. Ahora, en la continuando con la fisiopatología hipoxémica, veremos la difusión deteriorada. La difusión deteriorada, un caso que puede ser muy práctico de explicar es la fibrosis pulmonar. Entonces, la fibrosis pulmonar es una enfermedad que primero los pulmones, debido al contacto con, por ejemplo, al inspirar sustancias que van a dañar el pulmón, también se ha reportado fibrosis pulmonar por medicamentos. Este daño que sufren los pulmones va a haber una cicatrización, pero esta cicatrización y esta supuestamente reparación pulmonar va a generar fibras. Estas fibras, miren, esto es un alveolo normal. Estos son alveolos normales. ¿Qué va a pasar? En este alveolo normal, si se logra ver un momentito, en este alveolo normal va a tener un área de difusión, va a tener un área donde donde cuando esté con el capilar pulmonar va a poder hacer el intercambio, la difusión sin problemas. Pero ¿qué pasa? En un paciente con fibrosis pulmonar, cuando tenga un pulmón fibrótico, los alvéolos que componen este pulmón van a tener escasas, pocas regiones en las cuales se va a realizar la oxigenación. Y todas estas zonas que son tejido, que se ha reparado, pero que es fibra y al final de esto, estas zonas no son para intercambio gaseoso, van a estar en mayor porcentaje. Y estos pequeños espacios son los únicos mediante los cuales nosotros vamos a poder oxigenar, vamos a poder realizar el intercambio gaseoso. Entonces, si es que tenemos menor área para la difusión, entonces simplemente va a haber una difusión escasa, deteriorada. Sí va a haber difusión, sí va a haber ventilación, sí hay perfusión, pero la difusión está alterada. ¿Por qué? Porque hay escasas zonas, hay un área escasa disminuida, para lo cual para lo que esto funciona, para oxigenar, para realizar el intercambio de gases. Entonces, el intercambio eficiente de gases depende de la interfaz o comunicación entre los alvéolos y el torrente sanguíneo. La enfermedad que afecta a esta interfaz da como resultado una difusión alterada. Entonces, hay menos espacio, hay una menor difusión, hay una menor ventilación producto a que hay menos área. Entonces, a menudo este mecanismo fisiopatológico cursa con un desajuste ventilación-perfusión. O sea, es parecido a la ventilación-perfusión. Pareciera que no hubiera ventilación, pero sí la hay, solo que es escaso debido a que hay espacios, son pocos los espacios para realizar el intercambio gaseoso. Como les digo, un ejemplo claro puede ser la fibrosis pulmonar. Les recomiendo de que lean edema pulmonar, síndrome de distrés respiratorio agudo, para que entiendan mejor los mecanismos fisiopatológicos de la difusión deteriorada. Ahora, a continuación vamos a ver la baja fracción de oxígeno inspirado, que es el cuarto mecanismo fisiopatológico que estamos viendo en el caso de la hipoxemia. ¿Qué pasa? Un ejemplo claro es cuando, por ejemplo, tú te vas a un lugar que está a 3.500 metros sobre el nivel del mar, a Cusco, que está a 3.400. Entonces tienes una concentración de oxígeno. ¿Qué va a pasar? Va a disminuir. ¿Pero debido a qué?
vas a una región que es de altitud, entonces la presión atmosférica no es la misma, entonces ya se considera, bueno, siempre cuando estamos en un lugar, nosotros hablamos de la presión atmosférica porque nosotros estamos al nivel del mar ahorita. Nosotros como estamos al nivel del mar, hablamos de presión atmosférica, pero cuando nosotros estamos en una altitud, entonces nosotros hablamos de presión barométrica, la presión de ese lugar. Y esa presión barométrica, ¿qué va a pasar? Va a disminuir debido a que estamos a una mayor altitud. Ahora, si hay disminución de la presión barométrica, también va a disminuir la presión parcial de oxígeno, la presión de oxígeno que nosotros logramos inspirar. Ahora, la fracción de oxígeno inspirado es el porcentaje de oxígeno que se encuentra al nivel del aire. Entonces, el porcentaje de oxígeno a nivel del aire es 21%. Por eso el FIO2 la gente automáticamente dice 0.21. Pero cuando nosotros tenemos una presión barométrica que está disminuida por la altitud, la presión parcial de oxígeno va a disminuir. Y este coeficiente que se le conoce como el PAFI, esta división, por ejemplo, tenemos una presión parcial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio, no, sí, de 60 milímetros de mercurio, sobre el 0.21 te va a salir aproximadamente 285, 200 y algo, 285 por ahí. Entonces, a una saturación de 90 que coincidía con una presión parcial de oxígeno de 60, que se acuerdan otra vez la curva de disociación de la oximoglobina, esa saturación de 90 con una presión de 60 va a tener un PAFI de 285. Entonces, nosotros hablamos de grados de hipoxemia. Grados leves, moderados y graves. En caso de los leves es cuando el PAFI está entre el rango de 200 a 300. El moderado es de 100 a 200 y el grave es menor o igual a 100. Y el último mecanismo de la insuficiencia respiratoria tipo 1, hipoxémica, es la hipoventilación alveolar. Dentro de este mecanismo, en sí, no es propio tipo 1, sino que también es tipo 2. ¿Por qué? Porque esta hipoventilación alveolar puede ser, bueno, cuando hablan de este mecanismo fisiopatológico y quieren poner un ejemplo claro de se relaciona con la sobredosis de opioides. ¿Cuáles son estos opioides? Son fármacos, bueno, que utiliza la gente, los toma cuando tiene un dolor intenso. Entonces, fármacos como el tramadol, codeína, morfina, oxicodona, metadona, vienen en la clasificación de los opioides y pacientes que, por ejemplo, tienen, digamos, una tendencia suicida y agarran un blister de pastillas de oxicodona y se la toman. Entonces, un paciente que tiene pulmones sanos, que no ha tenido algún antecedente como asma, alguna otra enfermedad pulmonar, digamos que toma tiene una sobredosis de opioides. ¿Y qué va a pasar? Esta sobredosis de opioides va a generar una depresión tanto del del centro respiratorio. Este centro respiratorio, como no va a funcionar, no va a estar, está deprimido, simplemente la respiración no se va a generar. Y entonces, si es que no hay respiración, no va a haber inspiración y no hay expiración. Entonces, hay disminución de la presión parcial de oxígeno. ¿Y qué más también va a haber? Va a haber un aumento de la presión parcial de CO2. Y si hay aumento de la presión parcial de CO2, entonces también estamos refiriéndonos a una insuficiencia respiratoria tipo 2, que viene a ser la hipercapnia. Entonces, este mecanismo, la hipoventilación alveolar, es referido a ambos. Bueno, este se puede producir tanto por una tipo 1, bueno, puede producir tanto una insuficiencia respiratoria tipo 1 como una tipo 2. Continuamos con los mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria tipo 2. Dentro de la fisiopatología, nosotros los consideramos en 4 amplios grupos. Uno es la alta carga, la falla de la acción, la falla de transmisión y la falla de conducción.
La alta carga tiene que ver con las resistencias. Así de forma rápida les voy a mencionar el término resistencias. La falla de acción va a tener que ver con, digamos, con una disminución de la actividad de los músculos respiratorios o una inactividad completa. O sea, va a haber una falla en los músculos respiratorios. Aquí va a haber en la unión y en la falla de transmisión va a haber una falla en los nervios o en la unión neuromuscular. Y en la falla de conducción va a haber una alteración en la corteza y en el tronco encefálico, que son el centro, donde se va a encontrar el centro respiratorio. Empezamos con el mecanismo fisiopatológico de la alta carga. ¿A qué se refiere esta carga? Otras bibliografías lo manifiestan cuando lo expresan en la bibliografía. Dicen que la carga le ponen resistencia, y a este tipo de carga le ponen resistencia resistiva. Entonces, para no confundirlos, simplemente lo dejé en carga y no le puse resistencias. Entonces, empezamos con el mecanismo fisiopatológico de alta carga. ¿Qué sucede aquí? Para empezar, necesitamos recordar algunas cosas. ¿Qué es la resistencia? Y bueno, la resistencia en términos, en una definición sencilla, es la variación de presión que necesitas, el aumento de presión que tú necesitas para que un volumen fluya, Entonces, en este caso, para los gases, es la resistencia que ofrece la vía aérea, el aumento de presión que se necesita para que un flujo, un volumen de aire fluya. Entonces, ¿qué va a pasar? Si es que aumenta la resistencia de la vía aérea, hay algunas enfermedades que aumentan esta resistencia, entonces va a aumentar la presión. Y al momento que aumentas la presión, esta fórmula, que es la diferencia de presión por el volumen tidal, que es el volumen respiratorio. Entonces, esto va a dar como resultado el trabajo respiratorio. Entonces, si es que aumenta la resistencia, esto va a indicar que tiene que aumentar una presión, la presión va a aumentar para que el gas fluya. Si es que hay un aumento de presión, eso va a indicar un aumento del trabajo respiratorio. Y si es que aumenta el trabajo respiratorio, ¿cómo lo manifiestas? Lo manifiestas con un aumento de la frecuencia respiratoria o con una mayor acción de un trabajo mayor de los músculos respiratorios. Entonces, esta parte nos va a explicar el mecanismo de alta carga, que es en sí la parte de la resistencia que va a generar en ciertas enfermedades hipercapnia. Ahora, existe carga elástica, carga resistente e hiperinflación pulmonar. La carga elástica es, por ejemplo, bueno, no participa tanto en la formación de la hipercapnia, más la carga resistente, pero de forma rápida, la carga elástica es cuando es la resistencia que ofrece el pulmón a ser insuflado. O sea, cuando nosotros inspiramos, el pulmón se insufla, o sea, aumenta el volumen pulmonar. Pero ¿qué va a pasar? Esta resistencia va a evitar de que el pulmón se insufle mucho. Entonces, hay algunas enfermedades como la fibrosis que les mencioné, que en la hipoxémica, en la insuficiencia respiratoria tipo 1, en la fibrosis, ¿qué va a pasar en el tejido fibrótico? Digamos, ¿qué pasa si este tejido es fibrótico? Esta fibrosis pulmonar los alvéolos que son fibróticos, la unión de todos estos van a formar un área fibrosada que es rígida, el área fibrosada. Entonces, esa área fibrosada, un área rígida, no es elástica, no pierde elasticidad cuando el área pulmonar es rígida. Entonces, un mecanismo para la disminución, para la disminución de la respiración
que al final a largo plazo puede formar una hipercapnia es la disminución de la elasticidad pulmonar debido a estos. Bueno, por ejemplo, la neumonía, síndrome de distrés respiratorio agudo, fibrosis pulmonar, edema, resección pulmonar, atelectasia, efusión pleural. Ahora, este es el mecanismo con el siguiente que vamos a ver son los que son clásicos de una enfermedad, por ejemplo, llamada enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero dentro de las enfermedades pulmonares obstructivas tenemos, por ejemplo, el enfisema, el asma bronquial, en las cuales, ¿qué va a pasar? Hay, por ejemplo, en el asma, tenemos aquí el asma bronquial. El asma bronquial, ¿qué va a haber? Tenemos la vía aérea, aquí el músculo y aquí la pared de la vía aérea. En esta pared de la vía aérea de los bronquiolos, de los bronquios y bronquiolos, este diámetro va a disminuir. Entonces, esta pared va a ser no de este diámetro, sino de un diámetro aún menor. Entonces, si es que la pared era así, ahora la pared del bronquiolo va a ser así. Entonces, va a haber más resistencia que nosotros ponemos, que la vía aérea pone, debido a que hay un menor diámetro de pase para los gases. Entonces, nosotros vamos a limitar la entrada de oxígeno, pero también al mismo tiempo vamos a limitar la salida. Entonces, esta resistencia va a ser tanto para que fluya el oxígeno, para que llegue a los alvéolos, y también va a generar resistencia para cuando ya realicemos el intercambio gaseoso y el CO2 tenga que salir de los pulmones y de nuestro organismo. Pero ahora, ¿cómo sucede esto? En el siguiente mecanismo, que es la hiperinsuflación pulmonar, que es que es característico de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Un ejemplo de ellos, una enfermedad pulmonar obstructiva es, como les dije, el asma bronquial y el enfisema. Ahora, ¿qué va a pasar en esta hiperinsuflación pulmonar? Como les dije, va a haber resistencia tanto para la entrada como para la salida. Para la entrada de oxígeno y para la salida del CO2. Entonces, ¿qué va a pasar? Es como si tú inspiraras. Ahora, imagínate ahorita, ustedes que están ahorita en la comodidad de su casa, inspiren, no expiren, vuelvan a inspirar, sigan expirando. Y va a llegar un punto en que ustedes ya no pueden inspirar más. Ustedes no han expirado, solo han inspirado. Inspiran y este CO2 y ustedes no expiran, solo insuflan, siguen insuflando y va a llegar a un punto límite en que ya no pueden ingresar más. ¿Qué pasa? Que este mecanismo de hiperinsuflación pulmonar es parecido. Entonces nosotros, a pesar de que hay una limitación del ingreso de oxígeno, va a haber una disminución de oxígeno, esto va a disminuir, pero va a ingresar con una resistencia, pero también va a haber resistencia para la salida. Entonces, si va a haber resistencia para la salida, este CO2 se va a acumular. ¿Por qué? Hay resistencia, no va a salir, va a haber obstrucción al flujo expiratorio. Entonces el paciente va a inspirar va a inspirar poco, pero va a expirar menos, va a haber una obstrucción al flujo expiratorio. Entonces, como va a haber obstrucción al flujo expiratorio, no hay una buena expiración, entonces el CO2 se va a ir acumulando. Entonces la presión de CO2, la presión parcial de CO2, va a aumentar y el pulmón va a encontrar, cuando tú encuentres un paciente, lo notas con una hiperinsuflación pulmonar. En este caso, cuando ustedes vean la parte de la semiología, ustedes a la inspección del paciente en el ámbito cuando ustedes ven la inspección torácica, estática y dinámica, en la inspección torácica estática, ustedes pueden ver
que el paciente tiene un diámetro anteroposterior mayor que el diámetro transversal. Entonces, ¿qué pasa si el diámetro anteroposterior es mayor que el diámetro transversal? Ocurre un tórax, un signo que se llama el tórax en tonel. Este tórax en tonel es característico de pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica debido a que existe una hiperinsuflación pulmonar. ¿Por qué? Porque hubo un aumento de la presión de CO2. La falla de acción corresponde es otro mecanismo y corresponde al desgaste, al desgaste que ahorita tienen los músculos respiratorios. ¿Cómo así? ¿Cómo existe un desgaste, una fatiga? ¿Qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, tienes un paciente que ha tenido una insuficiencia respiratoria hipoxémica por, por una fibrosis pulmonar. Entonces, el paciente va a tratar de compensarlo con un aumento de la frecuencia respiratoria. Va a haber un aumento del trabajo respiratorio, tanto para inspiración como para la expiración. Entonces, el mecanismo fisiopatológico principal de esta falla de acción va a ser que aumente el trabajo respiratorio, tanto va a ser que, y si es que no lo tratan, va a llegar a un punto en que el músculo llega a una fatiga, va a existir una fatiga muscular y conlleva una falla respiratoria mecánica debido a una disfunción muscular. Esto te resulta porque los músculos tratan de compensar los otros mecanismos fisiopatológicos que existen. Entonces, esto es lo que trata de compensar, pero cuando esto falla ya es una falla respiratoria mecánica debido a disfunción muscular. Pero no solo es esto, sino que hay en algunos otros casos, como la atrofia muscular por desnutrición, el hipercatabolismo, ya sea por ejemplo, un paciente gran quemado, la hipocalemia, la hipofosfatemia, todos estos van a llevar a una falla de acción de los músculos respiratorios. Si hay una buena transmisión, si hay, los nervios están bien, el centro respiratorio está bien, pero los músculos por desgaste o por estas características simplemente llegan a una fase de fatiga muscular y a una falla respiratoria. Les hablé anteriormente de que los músculos estaban funcionando mal, bueno, ya había un desgaste muscular, los músculos estaban funcionando mal, pero el resto sí estaba funcionando bien, como los nervios periféricos y la unión neuromuscular. Pero ¿qué pasa? Aquí los nervios y la unión neuromuscular es el problema y los músculos no. Ahora, ¿qué pasa si es que un caso, por ejemplo, una lesión del nervio frénico? Por anatomía, si ustedes recordarán, el nervio frénico es el que inerva el diafragma. Entonces, si es que hay una sección, un daño en el nervio frénico, simplemente el diafragma, no, y en algunos, y si, que no sea el nervio frénico, sino que sean nervios que actúan bueno, que van a generar, por ejemplo, la acción de los músculos inspiratorios o expiratorios. Entonces, una lesión de cualquiera de estos nervios va a generar una disminución del trabajo respiratorio que habitualmente se hace. O sea, un paciente normal tiene, por ejemplo, un accidente y lastimosamente en ese accidente se lesiona el nervio frénico, entonces tiene una dificultad. El diafragma, obviamente, que está inervado por el nervio frénico, no va a funcionar correctamente, no va a funcionar en sí, y la inspiración y la expiración, porque el diafragma participa en ambas, se altera. Entonces, tanto puede haber una hipoxemia como que también por la disminución de la expiración, aquí en este caso puede haber una hipercapnia. Y la unión neuromuscular, un ejemplo claro es la miastenia gravis, y si es que quieren buscar otro ejemplo en sus casas, entonces pueden buscar sobre los bloqueadores, de la neuromusculares. ¿Qué va a pasar aquí? Tenemos la unión neuromuscular, la miastenia gravis, por si acaso, es una enfermedad autoinmune en la cual la unión neuromuscular es atacada por anticuerpos antirreceptores de acetilcolina.
Entonces, ¿qué sucede? Tenemos el paciente, para empezar, otra cosa que la miastenia gravis no es hereditaria. Los anticuerpos que presenta este paciente son antirreceptores de acetilcolina. Estos son los receptores. La acetilcolina, ¿qué va a hacer aquí? La acetilcolina llega al axón de la terminación nerviosa y que va a unirse con los receptores de acetilcolina para generar una despolarización muscular. ¿Qué va a hacer esa despolarización muscular? Va a generar una contracción muscular, va a generar la acción, lo que nos permita a nosotros levantar el brazo, levantar la pierna, todo eso es por una despolarización en los músculos. ¿Y quién lleva a cabo esto? Sucede cuando la acetilcolina llega a los receptores, o sea, se une a los receptores de acetilcolina y genera y logra generar la despolarización de las células musculares. Pero ¿qué pasa? Los anticuerpos, antirreceptores de acetilcolina, destruyen todos estos receptores y la acetilcolina está aquí, pero no tiene una manera de entrada para generar la despolarización. Entonces, como están destruidos estos receptores, la acetilcolina va a estar libre, no va a haber una despolarización, no va a haber contracción muscular, no va a haber acción. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay una debilidad muscular generalizada. Entonces, los pacientes que nosotros que usamos los músculos respiratorios como los intercostales externos, intercostales internos, incluso los músculos accesorios, todos estos van a estar afectados porque no hay una acción, no hay un receptor que reciba la acetilcolina para generar la acción de los músculos. Entonces esto va a generar una debilidad muscular generalizada y aparte de eso va a generar una insuficiencia respiratoria, tanto hipoxémica como hipercápnica, porque va a alterarse tanto la inspiración como la expiración. Entonces, este es otro mecanismo. Bueno, si es que quieren leer aparte, pueden leer sobre los bloqueadores neuromusculares. Puede, para que amplíen un poco más su conocimiento de la fisiopatología de la unión neuromuscular. Y llegamos al último mecanismo fisiopatológico, que es en la corteza y el tronco encefálico. En la corteza y el tronco encefálico, bueno, en el tronco encefálico, especialmente en el bulbo raquídeo, encontramos centro respiratorio. Encontramos dos grupos respiratorios, el grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio ventral. El dorsal va a ejercer acción, por ejemplo, en el músculo intercostal externo y el diafragma. Y el ventral sobre los intercostales internos y los músculos accesorios. Entonces, ¿qué sucede si es que nosotros tenemos un traumatismo, bueno, tenemos un accidente y hay una afección de esta zona? Entonces, va a haber, digamos que del grupo respiratorio ventral, entonces los intercostales internos que participan en la expiración no van a funcionar. Y si es dorsal, los intercostales externos y el diafragma no van a estar funcionando correctamente, adecuadamente, y entonces va a generar una insuficiencia respiratoria debido a una afección en esta zona, en la región del bulbo raquídeo, en el centro respiratorio. Ahora, tenemos acá otro caso de, por ejemplo, la respiración de Cheyne-Stokes. Bueno, cuando ustedes que están leyendo semiología respiratoria, cuando aprenden la parte de la respiración, ven la frecuencia respiratoria, los tipos de respiración, y dentro de los tipos de respiración tenemos respiración de Cheyne-Stokes, respiración de Biot, respiración de Kussmaul. Acuérdense, por ejemplo, respiración de Kussmaul, cetoacidosis diabética, un ejemplo, y respiración de Cheyne-Stokes, en este caso que le estoy presentando, por ejemplo, si hay un traumatismo encefalocraniano, una afección encefálica, entonces puede haber una respiración, el paciente puede cursar con una respiración de Cheyne-Stokes. ¿Y qué es la respiración de Cheyne-Stokes? Es una respiración creciente decreciente que va a tener periodos de apnea prolongados. Esos periodos de apnea prolongados
que van a favorecer en la fisiopatología. Van a generar como los órganos, nuestros órganos internos siguen trabajando, siguen produciendo, bueno, producen su energía y tienen como metabolitos que supuestamente nosotros tenemos que eliminar, es el CO2. ¿Qué sucede? Que estos periodos de apnea prolongados favorecen a que, como no podemos ni inspirar ni expirar, entonces simplemente la presión de CO2 se va acumulando, va aumentando, y esto puede generar una insuficiencia respiratoria hipercápnica. Hemos terminado la parte fisiopatológica. Entonces, empezamos con, ustedes están llevando la parte de fisiopatología y semiología, muchachos. Entonces, es importante hacerles recalcar de la importancia de la historia clínica en pacientes con insuficiencia respiratoria. Entonces, cuando un paciente, tú le hagas la anamnesis, bueno, si es que el paciente no puede, tal vez por la dificultad respiratoria que tiene, ¿no? Entonces a sus familiares, entonces, bueno, en sí la anamnesis es personal para empezar, entonces pocos datos se pueden recopilar de los familiares. Si es que un familiar te da datos, solo te pueden servir la base de sus antecedentes, pero si es que el paciente te puede manifestar algún otro síntoma de importancia que él esté presentando, sería excelente, pero en base, si es que nosotros podemos tomar la historia, los datos de los familiares, entonces preguntarles si es que el paciente lo ves sentado, con que no tiene una dificultad para respirar notoria, con uso de la musculatura accesoria. Entonces, cuando le haga la historia que si es que está presente su familiar, es mejor que esté presente, eh, el familiar te puede referir a algunos antecedentes de importancia, como por ejemplo la presencia de alguna enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la asma bronquial, que es una de ellas. Bueno, el enfisema lo puede sospecharlo por la inspección torácica, pero de todas formas te sería de ayuda si es que el paciente, si es que el familiar te lo refiere, o bueno, si es que tiene un antecedente, una enfermedad como una fibrosis pulmonar. Entonces, después de que le preguntas si es que ha tenido una enfermedad respiratoria crónica, y si es que es aguda, por ejemplo, también sospechar de las neumonías, que también te pueden generar una dificultad respiratoria. ¿Cuántas ha tenido en un tiempo definido? Principalmente, bueno, generalmente tú preguntas en un año como tiempo definido. ¿Cuántas veces ha tenido periodos de, bueno, ataques, o sea, de una insuficiencia respiratoria debido a su fibrosis pulmonar? ¿Cuántas veces ha ido al hospital por eso? ¿Cuántos ingresos ha tenido? Y si es que ha tenido ingresos a unidades de cuidados intensivos. Si es que en su casa, o si es que, bueno, donde él vive, eh, hace uso necesita usar oxígeno, nebulizarse. Es que tiene una enfermedad neurológica crónica, también te la puede mencionar su familiar. Aparte de eso, cuando le preguntes al paciente cuántas veces, si es que hace ejercicio, cuántas veces hace al día, si es que también cuando te dice que cuando intenta hacer ejercicio no lo tolera, se cansa, siente que se, siente que se ahoga, que le falta el aire, entonces tú ya comienzas a orientar tu historia a una de las causas de la insuficiencia respiratoria. Aparte de eso, el historial de drogas, medicamentos, el uso, por ejemplo, de pacientes de opiáceos, como les dije, el tramadol, la oxicodona, la metadona, todos estos, o sedantes, si es que abusa alguno de ellos, si es que alguno hace uso crónico de ellos, verifiquen sus familiares si es que en verdad no ha tenido una sobredosis, vaya a ser que el paciente si consume opiáceos, o si hay un familiar que consuma opiáceos, el paciente se quiere suicidar y los consume para morirse. Entonces,
estos opiáceos sí van a generar una insuficiencia respiratoria. Entonces, historial de medicamentos, tanto de él como de sus familiares, y el uso normal, si es que el paciente, por ejemplo, tiene asma bronquial, el uso normal de inhaladores, bueno, el uso de, por ejemplo, del salbutamol, por ejemplo, el historial de tabaquismo también como antecedente y el alcoholismo. Y después de haber visto la parte de cómo podemos, qué importancia tiene esa recopilación de datos, tanto del familiar como del mismo paciente, si es que se puede, entonces nosotros procedemos a hacer, bueno, la semiología, vamos a ver los signos y los síntomas. Entonces, mediante el examen físico y mediante nuestra observación, bueno, mediante todos nuestros sentidos, vamos a poder determinar cuáles son los signos y en base a lo que te menciona el paciente, vamos a hablar de los síntomas. ¿Qué pasa? Que podemos dividir una semiología de una insuficiencia respiratoria que provoca una hipoxemia, y también si es que hay una presencia de hipercapnia, nosotros podemos determinar cuáles son los síntomas, los signos y síntomas más frecuentes. En un paciente que cursa con un grado de hipoxemia, los pacientes pueden iniciar con un rastro de, bueno, un paciente puede presentar confusiones, alteración de la personalidad, inquietud, principalmente la taquipnia y la disnea son las más, bueno, son las más frecuentes, la hipertensión arterial y la taquicardia, pero en un grado, si es que la hipoxemia es aguda, si es que ahí recién ha iniciado, ha llegado al hospital después de media hora, así, de que ha presentado los signos y síntomas, esta taquicardia, nosotros vamos a encontrar una taquicardia. Sin embargo, si es que la hipoxemia se sigue prolongando, entonces, de forma tardía, nosotros vamos a encontrar en el paciente una bradicardia. En caso de que ya la hipoxemia sea severa, entonces puede el paciente llegar a un cuadro de coma, convulsiones en algunos casos, y es la cianosis, que es la coloración azulada en este caso la cianosis en la hipoxemia es periférica, debido a que los órganos centrales tratan de ahorrar oxígeno para ellos, como cuáles, como el cerebro y el corazón principalmente. Entonces los órganos periféricos, entonces los tejidos que son periféricos son sacrificados, bueno, utilizando ese término, son sacrificados para mantener los órganos que son principales, que son vitales, que sigan actuando. Entonces, la cianosis, en este caso, el paciente que presenta una hipoxemia va a ser una cianosis periférica, va a ser una coloración azulada, por ejemplo, en los dedos de las manos, en los dedos de los pies, y bueno, esta es una manifestación de una disminución de la presión de oxígeno. Otra, si es que quieren ver, cuando hagan otra forma de verlo, es el llenado capilar. Debe ser menor de 2 segundos. Entonces tú presionas las uñas de los pacientes y simplemente es como si se tornaran blancas, así, pero es porque tú estás estás obstruyendo, mediante esa compresión estás obstruyendo el flujo sanguíneo, y cuando tú lo sueltas, se tiene que reponer. Y ese llenado capilar debe ser menor de 2 segundos. ¿Qué pasa si es mayor? Significa de que o sea, bueno, puede ser que haya una pérdida masiva de sangre, puede ser eso también que te puede generar también una hipoxemia. Entonces, también ver eso, bueno, sé que no está dentro de los signos y síntomas, bueno, dentro de los signos aquí en este caso, de la hipoxemia, pero es importante mencionarlo. La hipercapnia se manifiesta
principalmente los más habituales son la cefalea y de nuevo la confusión. O sea, la confusión puede indicarte, puede ser de causa hipoxémica o de causa hipercapnia, letargia, papiledema, que el papiledema, que aquí lo tengo, el papiledema bueno, es el resultado en sí de un paciente que presenta una hipertensión, una hipertensión endocraniana. ¿Qué sucede? Que tenemos masa encefálica, tenemos sangre y tenemos líquido cefalorraquídeo. Entonces, en algunos pacientes que tienen insuficiencia respiratoria hipercápnica, se ha demostrado un aumento un aumento de la presión intracraneal, lo que igual va a generar una alteración del volumen sanguíneo. Entonces va a haber más, y si hay más porcentaje de sangre, entonces va a generar una hipertensión endocraniana, va a aumentar, y la hipertensión endocraniana se manifiesta bueno, en los signos, por ejemplo, son el edema de papila cuando haces un examen de fondo de ojo, eh, vómitos, vómitos, eh, vómitos cuando se describe son vómitos en proyectil sin presencia, no hay presencia de náuseas, son vómitos sin náuseas, y por ejemplo hay bradicardia, y bueno, eso, bueno, concierne a la parte de la hipertensión endocraniana, pero hay pacientes, se han reportado casos en la cual la insuficiencia respiratoria hipercápnica conlleva a una hipertensión endocraniana, la cual se va a manifestar en el 50% de los casos, bueno, o en eso es lo que dicen las bibliografías, el 50% de los casos, pacientes que tienen hipertensión endocraniana manifiestan el edema, el papiledema, el edema de papila. Convulsiones, que también comparte con la insuficiencia respiratoria hipoxémica, la diaforesis, que es la sudoración excesiva, la hipotensión, miosis y el coma, que también está presente en ambos. Ahora, por ejemplo, tienes aquí una niña que parece que está somnolienta, entonces esto indica de que el paciente, para mi forma de ver, un paciente somnoliento, esto es un paciente que presenta una taquicardia, una frecuencia cardíaca de 154 latidos por minuto, una hipertensión arterial. Recuerden que esta taquicardia en la hipoxemia es aguda, después es que no se corrige, llegas al paciente presenta una bradicardia y en este caso ahí tienes una cianosis periférica. Como les dije, la cianosis es debido a que los órganos centrales requieren más oxígeno para nosotros mantenernos, bueno, los órganos centrales como el cerebro o el corazón necesitan más oxígeno para mantenernos vivos, por decirlo así. Entonces sacrifican las regiones más distales. Las regiones distales, las regiones más alejadas, son las sacrificadas en casos de hipoxemia. Y en el paciente, como les dije, cuando les expliqué la anatomía y que lo he vuelto a repetir, el paciente cuando lo vean, analicen tanto la frecuencia respiratoria como el tipo de respiración que tiene y los músculos que utiliza, lo que utiliza para la respiración. La respiración en los varones es toracoabdominal, en las mujeres es torácica. Pero ¿qué pasa? En pacientes que tienen insuficiencia respiratoria, entonces hacen uso de los músculos accesorios como los esternocleidomastoideos y los escalenos. La que les he mencionado aquí es insuficiencia respiratoria hipoxémica. Dentro de la hipercápnica, como les estaba mencionando, es la hipertensión endocraniana, la diaforesis, la irritabilidad, que también es, y la asterixis. Este es bueno, noten el GIF y se van a dar, miren cómo son los movimientos de las manos. Para empezar, estos movimientos
estos movimientos que se conocen, bueno, esto que se conoce, este signo que se conoce como asterixis, ¿qué es? La asterixis es una alteración neuromuscular que consiste en interrupciones rítmicas de una contracción muscular voluntaria. Entonces tú quieres, por ejemplo, digamos, doblar tus dedos, así, y simplemente el paciente va a tener contracciones y aparecen, y como es como interrupciones al movimiento, interrupciones al movimiento. Entonces, esas interrupciones principalmente bueno, se manifiestan en una insuficiencia respiratoria con un grado de hipercapnia. En el examen físico, ustedes, cuando analicen los signos vitales, el paciente tiene una taquicardia, una taquipnia, hipertensión arterial, una fiebre, podemos, bueno, vamos acumulando datos, los signos vitales, por ejemplo, la fiebre, como les dije, bueno, hablábamos de cuando preguntábamos a los familiares por antecedentes agudos o por antecedentes crónicos, pero una forma aguda que también te puede generar una insuficiencia respiratoria es la fiebre. Entonces, si es que hay fiebre, taquicardia, taquipnia, hipertensión arterial, dolor pleurítico, entonces comienzas a buscar más signos y síntomas que sean coincidentes o que sean coincidentes con una neumonía. Cuando nosotros vemos la piel, nosotros observamos una cianosis, en este caso periférica, entonces nosotros podemos orientarnos a que puede haber una hipoxemia y encontrar esas causas que están causando esa hipoxemia. Una diaforesis, qué va a indicar? Que el paciente puede que se esté fatigando, se está fatigando por el trabajo respiratorio que está haciendo, o sea, tiene dificultad respiratoria, entonces el paciente comienza, trata de aumentar la frecuencia respiratoria, eh, aumenta el trabajo respiratorio, entonces debido al esfuerzo que está realizando, el paciente puede tener una sudoración excesiva, la diaforesis. Cuando examinamos el cuello, como lo vieron en el GIF, pueden notar el uso de la musculatura accesoria. Entonces, esto nos puede indicar un cierto grado de dificultad respiratoria del paciente. Entonces, observar cuál es la frecuencia, el tipo y el uso de los músculos accesorios es importante hacerlo. En este caso, vamos a poder sospechar de que tiene, bueno, ahí ya sospechamos, ya tenemos un poco más claro que es una dificultad respiratoria. Ahora, en algunos casos, que no lo he mencionado, pero es en la alteración de la ventilación-perfusión, hay otro caso que, por ejemplo, es el neumotórax a tensión, ¿se acuerdan de la alteración ventilación-perfusión en la cual les hablé de la telectasia? Bueno, el neumotórax también puede generar ese mismo un mecanismo que también va a alterar la ventilación-perfusión. ¿Cuáles son los signos que va a presentar un paciente con neumotórax a tensión? Una desviación de la tráquea, y cuando nosotros auscultamos, vamos a encontrar una disminución del murmullo vesicular y una hiperresonancia a la percusión. Nosotros, en el examen físico de pulmones, podemos encontrar crepitantes, que son indicadores, pueden ser indicadores de una neumonía. El asma, bueno, los silbilantes y disminución del murmullo vesicular en el asma bronquial. Y si es que nosotros observamos en la observación más, vemos un diámetro antero-posterior del tórax mayor a un diámetro transversal, nosotros hablamos de un tórax centonel. Entonces podemos estar sospechando de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Entonces ya podemos ir pensando como en un enfisema, en un asma bronquial. Entonces pueden orientarnos un poco más el examen físico. En abdomen, por ejemplo, en una lesión del nervio frénico, hay una respiración paradójica abdominal. Bueno, es característica en este caso de la lesión del nervio frénico.
No tengo una imagen de esto, me gustaría habérselas puesto, pero no encontré una. Mm, en el estado mental alterado, cuando nosotros encontramos un paciente con una insuficiencia respiratoria, puede presentar agitación, inquietud, más por la dificultad que tiene. El paciente se comienza a agitar, inquietar, comienza a desesperarse. Entonces, en sí ese estado mental es debido a la dificultad respiratoria que el paciente tiene y que lo va poniendo en un estado de el paciente no puede respirar, fuerza un poco más y comienza a desesperarse y comienza a manifestar comienza a manifestar esa inquietud. Y si es que, por ejemplo, disminuye tienes y, tienes una hipoxia o una hipoxemia que es progresiva, bueno, vamos a presentar un grado de somnolencia que puede aumentar, aumentar acorde, tanto solo haya hipoxemia como que se añada la hipercapnia, puede llegar a un estado de estupor o coma. Entonces va a haber una disminución del nivel de conciencia. Y el paciente, en el caso de la irritabilidad, es un signo característico de una hipercapnia, de una insuficiencia respiratoria por hipercapnia. Entonces, todos estos signos y síntomas sueltos los podemos unir para formar síndromes y después poder determinar qué es lo que está causando la insuficiencia respiratoria. En base a esto, creo que todo esto es lo que consta la parte de la insuficiencia respiratoria, lo que ustedes tienen que saber, la anatomía, fisiología, fisiopatología, y en el caso de la semiología y la importancia de la historia clínica y el examen físico. Ahora, el tema, la verdad, gases en sangre arterial, cuando nosotros hacemos, bueno, los gases en sangre arterial comúnmente se utilizan para evaluar tanto las presiones parciales de gas como la de oxígeno y la de CO2, y también nos ayuda a ver cómo está el estado ácido a base y si hay algún desequilibrio de este. Sin embargo, hablar del estado ácido base indica otra clase aún más extensa. Entonces, lo quise orientar los gases en sangre arterial para la determinación de una insuficiencia respiratoria. Entonces, nosotros de manera práctica, en un análisis de gases arteriales, que es obvio decirlo, de que se va a sacar la muestra de la arteria, vamos a encontrar en los resultados vamos a encontrar una presión parcial de oxígeno, una presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, si es en base a lo que nosotros veamos, si es que la presión parcial, si es que las presiones parciales están normales o están disminuidas o están aumentadas, eh, vamos a establecer dos estados. La oxigenación va acorde a la presión parcial de oxígeno y la ventilación va acorde a la presión parcial de CO2. Si es que hay una presión parcial de CO2 disminuida, es porque el paciente está hiperventilando. O sea, si es que aquí disminuye, aquí significa que el estado de la ventilación está aumentando. Y si es que tiene una presión parcial de CO2 aumentada, indica que la ventilación está disminuyendo. Entonces, como les digo, de manera práctica, cuando ustedes lean un análisis de gases arteriales, por si acaso acá están los valores normales, la presión parcial de CO2 es de 36 a 44, otras bibliografías afirman de que es de 35 a 45, y el pH es de 7.35 a 7.45, pero bueno, bueno, en sí, preferiría la de 35-45 en la presión de CO2 y 7.35 y 7.45 en la del pH. Pero bueno, en este caso, de manera práctica, cuando nosotros encontramos una presión de CO2, presión parcial de CO2 disminuida, entonces digamos que encuentres una presión parcial de CO2 de 30 o de 25. Entonces eso va a indicar un estado de que el paciente está pasando por una hiperventilación. Entonces, al mismo, como está hiperventilando, está expulsando mucho CO2. Entonces, la presión parcial de CO2 disminuye.
Y si es que el paciente está hipoventilando, si es que hay una acumulación debido a que hay una poca expiración del CO2, hay una poca eliminación del CO2 y la presión de CO2 va aumentando. De manera práctica, con lo concerniente al tema de la insuficiencia respiratoria, he considerado esto. También, como les dije, el análisis de gases arteriales no solo sirve para ver las presiones tanto de oxígeno como de CO2, sino para ver otros valores como el bicarbonato, el anion gap que se va a analizar en la acidosis metabólica, y los electrolitos que van a ser partícipes para calcular el anion gap. Y como les dije, el estado ácido base va a estar definido por una acidosis y una alcalosis, que no solo pueden ser de una sola, metabólica, respiratoria, sino que también existen en algunos casos trastornos que son mixtos. Entonces pueden haber casos en que hayan trastornos mixtos, trastornos combinados, unas combinaciones, por ejemplo, una acidosis mixta, pero para lo cual esto se va a requerir otra clase porque el tema se va un poco apartando también de lo que consta en la insuficiencia respiratoria. Pero para valores prácticos, lo que sí nos interesa para el tema es tanto la presión de CO2 como la presión parcial de oxígeno, que no está aquí, pero la presión parcial de oxígeno es algunos valores lo hacen variar entre 75 y 100 milímetros de mercurio. Entonces, puede llegar hasta una presión parcial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio, que coincide, como les dije, en la curva de disociación de la oximoglobina, ven, 60 milímetros de mercurio con una saturación de 90. Después de eso, ya se considera una insuficiencia respiratoria. Entonces, nosotros, cuando veamos un paciente, le ponemos el pulsoxímetro y encontramos una saturación de 88, y en gases arteriales encontramos una presión menor de 60, que obviamente se va a encontrar, y si es que encuentras grados de hipercapnia mayor de 45, entonces simplemente vas a empezar a buscar las causas, ya vas a sospechar de una insuficiencia respiratoria, ya sea hipoxémica, ya sea hipercápnica, y vas a buscar cuáles son las causas mediante tus exámenes, tu examen físico y tus exámenes auxiliares. Pero como les dije, esta es una clase de semiología y tema de otra clase, muchachos. Después de haber dicho eso, muchas gracias.